Cuando pensamos en un perro que tiene artrosis, en general pensamos en una artrosis de los huesos largos, por ejemplo, una artrosis de la rodilla, una artrosis de la cadera, lo mismo que en las personas. Pero hay que tener en cuenta que la artrosis que acompaña a la edad del animal empieza generalmente en las articulaciones de las vértebras de la columna. Y hay razas como los perros condrodistróficos, el bulldog, el salchicha, todos estos perros que tienen patas torcidas y que son medios petizos, que empiezan con los primeros síntomas de artrosis al año de vida. Empieza a generarse para manifestarse claramente en la edad adulta. La columna es un tubo que actúa como un eje del cuerpo, que está formada por varios segmentos que se llaman vértebras, y entre cada vértebra existe lo que se denomina un disco intervertebral. El disco intervertebral está formado por un anillo fibroso y adentro tiene este núcleo pulposo que tiene la consistencia de gelatina. El disco intervertebral es la primera estructura que se ve afectada con el proceso normal del envejecimiento. Como consecuencia del proceso degenerativo que sufre este disco intervertebral, al deshidratarse, disminuye su tamaño, entonces el espacio que había entre una vértebra y otra se achica. Y al achicarse ese espacio, las articulaciones que existen entre una vértebra y la vecina anterior o posterior empiezan a trabajar mal, empiezan a estar desordenadas. Y ese frotamiento irregular es lo que va a producir finalmente una artrosis en las facetas articulares de las vértebras. Por lo tanto, la columna se transforma en un eje muy doloroso para el perro cuando existe artrosis. ¿Qué le pasa al animal, igual que al ser humano, cuando siente dolor, sobre todo en una articulación? Lo primero que pasa es que el músculo que está alrededor va a contracturarse, tratando de sostener esa articulación que duele. Lo mismo pasa en la columna. La columna está rodeada por grandes músculos que se van a contracturar muy fuerte cuando hay problemas de artrosis. La zona de la columna que se ve más afectada, que sufre mayor contractura, es la zona cervical, que es la zona más móvil de la columna. Los síntomas son muy variables. A veces el animal empieza solamente gritando porque le duele la columna y otras veces llega a la parálisis o paresia total. Es importante la consulta veterinaria, que va a diagnosticar primero por medio de la palpación dónde está el punto de dolor. Y si nosotros pensamos que la columna funciona como si fuesen los vagones de un tren con una locomotora, que es la cabeza, basta que uno de los vagones se corra un poquito de lugar para que el resto también pierda su eje. Por lo tanto, un perro que tiene problemas a nivel lumbar o lumbosacro, atrás de todo en la columna, probablemente también tenga problemas cervicales. La palpación le permite al médico veterinario ubicar el lugar doloroso. Después hay muchos métodos complementarios, desde una radiografía simple, una mielografía, una tomografía computada o una resonancia magnética, que ayudan a ubicar perfectamente el lugar y la lesión en el segmento específico. Esto va a permitir elegir cuál es el método mejor de tratamiento. Si es que este animal necesita de una cirugía reparadora o de un tratamiento kinesiológico que funcionan muy bien para este tipo de dolores, o hay que complementarlo también con una medicación que actúe como un buen antiinflamatorio y reduzca la contracción muscular que acompaña este tipo de patologías.